Desde el inicio de la historia humana, Dios se preocupó porque la familia fuera un lugar seguro, un lugar donde abundara el crecimiento, donde los padres cuidaran a sus hijos, tanto física como espiritualmente. De la misma forma, en la naturaleza podemos encontrar una lección muy importante que nos ayuda a comprender esta misión. Lo encontramos en la semilla. Dios creó la semilla, y Él también creó la tierra. Por medio de su palabra, su propia voz, le dio el poder de crecer y multiplicarse. Esa palabra sigue viva en la actualidad. A veces no nos damos cuenta o no somos conscientes de las cosas que nos rodean, pero si tomáramos un segundo de nuestro tiempo para dedicarnos a ver cómo las plantas germinan y cómo van creciendo, podríamos observar un pequeño milagro que acontece todos los días. Y este mismo proceso vivo es una lección, una enseñanza de cómo crece y se forma el carácter. El crecimiento de las semillas nos enseña que el desarrollo es gradual, no ocurre de un día para otro. Necesita las condiciones y el cuidado adecuados para poder desarrollarse. Y lo mismo pasa con los hijos y con los que son jóvenes en la fe. El desarrollo de la vida espiritual y del carácter es progresivo, es un proceso que debemos de pasar. Sabiendo que las plantas pasan por un proceso, ¿qué enseñanza podemos obtener de su crecimiento? ¿De cómo las semillas se van desarrollando progresivamente? ¿Por qué es importante ser como las semillas y unir nuestros esfuerzos humanos a la fuerza y protección divina? Hoy vamos a aprender cómo es que la lección que vemos en las semillas puede ayudarnos a crecer, porque tiene una verdad espiritual que es muy presente en la actualidad. Vamos a aprender el desarrollo de la vida cristiana. Dios no solo creó la semilla, Él también creó las leyes que rigen su crecimiento y su comportamiento. De Él viene toda la vida, y todas las semillas dependen de Él también. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de este versículo emprendemos un viaje por las primeras verdades. Nadie puede crear vida. El agricultor más experimentado no podrá hacer que la semilla nazca por sí sola. En la formación de los hijos sucede exactamente lo mismo. Los padres pueden enseñar, instruir y corregir a los hijos, pero el que transforma verdaderamente el carácter, el que da una nueva vida en el corazón, es solamente Dios. Él es el dador y sustentador de la vida. Y justamente es un caso similar con las personas que son nuevas en la fe. Si nosotros no tenemos claro que es Dios, el Espíritu Santo, el que transforma los corazones, vamos a caer en el orgullo y en la desesperación. La palabra de Dios es el fruto espiritual. Cuando se le enseña la palabra de Dios a los pequeños desde su niñez, van a crecer con un gran potencial, el de desarrollarse y llevar fruto. Es mucho más que información religiosa o simples doctrinas. Lo que lleva la palabra de Dios es vida, vida eterna. Y está en la responsabilidad de los padres el poder transmitir esta enseñanza, el poder inculcar a sus hijos el estudio de la Biblia y el conocimiento de Dios, como alguna vez ellos obtuvieron ese conocimiento también. Instruir correctamente significa sembrar principios bíblicos de manera constante y práctica. No es solamente enseñar normas, sino también revelar el carácter de Dios.
Y aquí es donde entra una responsabilidad muy importante que tenemos todos los cristianos, la de revelar y reflejar a Jesús en todo momento, que todos los que nos rodean puedan aprender acerca de Dios por medio de nuestro testimonio, la de ser una carta de presentación para el mismo Jesús. El origen del crecimiento es algo divino, algo que está fuera de nuestras manos. Lo que nosotros podemos hacer es preparar el terreno. Al igual que un espejo, podemos mantenerlo limpio, encerado y sin suciedad, con el objetivo de que pueda reflejar. En especial cuando lo que queremos reflejar es la luz de Dios. Ese espejo debe estar impecable. El crecimiento de la semilla, más que un simple proceso, es un desarrollo diario. Cuando Jesús le habló a sus discípulos de cómo debían de orar, les dijo una frase muy interesante: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con esta frase les estaba diciendo o enseñando la dependencia que debían tener diariamente con el Dios de los cielos. Cuando un agricultor va a su casa a dormir, la semilla sigue creciendo. El agricultor ya hizo su trabajo durante el día. Sin embargo, el trabajo de Dios nunca para. Él se encarga de que en todo momento estemos en crecimiento. Es nuestro trabajo como agricultores sembrar la semilla, preparar el camino y asegurarnos de que todas las condiciones sean correctas. Pero aun cuando nosotros estamos lejos de las personas que son nuevas en la fe o lejos de los hijos, Dios sigue trabajando en sus corazones. Él nunca para. Es imposible ignorar que existe algo invisible que actúa en favor de la humanidad. Todas las cosas que pasan todos los días, como el sol sale en las mañanas, la lluvia y el rocío, todo esto ayuda a la humanidad, ayuda a la planta a crecer. Pero si nos ponemos a pensar, son cosas que están fuera de la acción humana. En la crianza de la juventud, muchas veces no se ven los resultados del proceso que hemos empezado desde la niñez. Es más, en algunas ocasiones se puede ver un retroceso o un estancamiento. Los padres muchas veces se frustran porque sus hijos adolescentes y jóvenes no quieren ir a la iglesia o no quieren saber nada de Dios. Pero si hemos sembrado la semilla correctamente, podemos confiar en que Dios está trabajando silenciosamente en sus corazones, en que cada cosa que fue sembrada dará fruto en el futuro. Dios puede estar trabajando en lugares donde no podemos ver ni oír ese desarrollo, pero eso no significa que Él no esté actuando. Saber esto nos ayuda a confiar y a depender de Dios. Nos enseña a hacer nuestra parte sin una ansiedad excesiva, sin esperar que nuestras acciones sean las que cambien a las personas, sin esperar que lo que nosotros hagamos sea al final lo que cambie el carácter de nuestros hijos. Al final nos ayuda a recordar que la salvación y el cambio de corazón pertenecen únicamente a Dios. Por más que lo intentemos, el ser humano no puede controlar cuándo hay sol y cuándo no, cuándo llueve, qué tanto llueve, en dónde llueve, de dónde viene el viento, con cuánta fuerza, de qué forma entran los nutrientes a la planta. Aunque no tengamos control sobre todo eso, sí tenemos control sobre el esfuerzo que ponemos en la preparación del terreno, en cuánto esmero vamos a dedicarle a preparar el campo y a cuidar esa semilla que fue sembrada. De la misma forma, el crecimiento de la semilla lleva dos partes, la divina, que es la mayoría, y la nuestra, la humana, formando un equilibrio entre los padres y los hijos con Dios. Como mencionaba, ambos puntos son muy importantes, pero el agricultor siempre debe tener en cuenta que sus acciones son mínimas en este proceso. Al final es Dios quien cambia el corazón. Es Dios quien le da sentido y utilidad a toda la preparación que el agricultor hizo con anterioridad. Esto no es para menospreciar la labor de los hombres, sin embargo, sí debemos poner en alto la labor que Cristo tiene en la transformación del corazón. Cuando quiere el hombre alcanzar algo, sea en lo espiritual o en lo temporal, debe recordar que lo hace por medio de la cooperación con su Hacedor. Necesitamos grandemente comprender nuestra dependencia de Dios. Se confía demasiado en los hombres y en las invenciones humanas. Hay muy poca confianza en el poder que Dios está listo para dar. Coadjuntores somos de Dios. Inmensamente inferior es la parte que lleva a cabo el agente humano. Pero si está unido con la divinidad de Cristo, puede hacer todas las cosas por medio de la fuerza que Él imparte.
Como vimos en la parábola del desarrollo de la semilla, este desarrollo ocurre por etapas. Primero hierba, luego espiga y por último grano lleno, listo para ser cosechado. Este mismo principio es muy importante para el desarrollo de la nueva vida, tanto en la vida de los niños como en la nueva vida cristiana. Así es la vida. Cada etapa tiene su propósito. La infancia es el tiempo de los fundamentos. La adolescencia es el tiempo para generar carácter y recordar la identidad. Y la juventud es el tiempo de la consolidación. Muchos de los errores parentales nacen de expectativas irreales. Exigir madurez adulta a un niño generará frustración y daños. El carácter se construye gradualmente. El carácter firme y el amor en todo momento echará raíces profundas para que este carácter pueda crecer, pero es poco a poco. Dios diseñó el crecimiento progresivo como el método perfecto de la formación. Imagina que Dios tuviera los estándares o las expectativas que tenemos nosotros con los hijos o con las personas nuevas en la fe. ¿Cuántas veces seríamos regañados? ¿Cuántas veces estaríamos decepcionados por no cumplir los estándares de Dios? Por eso es que Dios, en su infinito amor, crea esto como un proceso, algo que debemos cumplir con el tiempo y que Él siempre estará a nuestro lado mientras vamos creciendo. Es un desarrollo que se hace día tras día, mejorando paso a paso, cada día siendo mejores que el anterior. Cuando hablamos del crecimiento de los niños, es imposible dejar de lado la historia de aquel niño que vivió perfectamente, que creció sin errores y llegó a convertirse en un gran hombre. Jesús pasó por todas las etapas desde la niñez hasta la adultez, al igual que todos los seres humanos pasaremos. Pero, ¿qué representa el crecimiento y la vida de Jesús en el plan que Dios tiene para las almas y su crecimiento espiritual? Aunque era el rey del universo, Jesús nació como un bebé indefenso. Él creció como todo niño debe crecer. La Escritura dice que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. El ejemplo del crecimiento y la vida de Jesús es de admirar para todo aquel que lo escucha. Podemos aprender muchas lecciones de él. Incluso antes de empezar su ministerio en esta tierra, desde su niñez y juventud, ya revelaba el carácter del Padre. En todo momento honraba a sus padres y se gozaba en los trabajos de acuerdo a su edad. Nunca menospreció una actividad o responsabilidad por más mínima que sea, porque en cada una de sus acciones, en cada una de sus labores diarias, lograba encontrar una razón o una forma de desarrollarse poco a poco. Nunca dejó de crecer de la mano de sus padres terrenales, al mismo tiempo que crecía mostrando su carácter intrínseco de la divinidad que estaba dentro de él. Esto nos enseña que la perfección no significa adelantar procesos, mucho menos si no hemos cumplido correctamente las etapas anteriores. Si Jesús, siendo quien era, vivió cada una de las etapas de la vida, ¿cuánto más debemos nosotros aferrarnos a ese tipo de crecimiento también? Y es importante notar que Jesús iba aprendiendo cosas conforme iba creciendo. A pesar de ser el Dios omnisapiente, su madre María le seguía enseñando cosas con respecto a su edad. Ese mismo modelo debemos emplearlo nosotros en el crecimiento espiritual. De igual forma, con los que son recién nacidos en la fe, tenemos la responsabilidad de apadrinarlos, de ser esa figura paterna terrenal como lo tenía Jesús, de recordarles que el crecimiento es un proceso, que no es necesario desesperarse si las cosas no están saliendo como esperábamos, que todo toma mucho tiempo y dedicación, pero que si seguimos al modelo perfecto que es Jesús, es imposible desviarse del camino. En la creación, cada grano y semilla produce frutos según su especie. Una planta de trigo no puede generar rosas y un rosal no puede generar trigo. Este principio es incambiable. Cuando un sembrador siembra un árbol de manzana, lo que espera es recibir manzanas, no cualquier otro tipo de productos. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Si sembramos amor, recibiremos amor. Si sembramos egoísmo, recibiremos egoísmo. Es así de simple. Muchas personas que son nuevas en la fe se decepcionan muy rápido cuando entran a la iglesia, o no pueden seguir el ritmo de las cosas que les enseñamos, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos sembrando las semillas de la forma incorrecta, o estamos sembrando las semillas incorrectas directamente.
Pensamos que estamos transmitiendo un mensaje de amor cuando en realidad estamos compartiendo y sembrando un mensaje de cambio o, si no, de desprecio. Ese no es el mensaje correcto. Esto tiene implicaciones profundas en la crianza. Si un hogar está lleno de regaños, de enojos y de críticas, no pueden esperar que los hijos crezcan con paciencia, amor y lealtad sin problemas internos. Si una iglesia está llena de críticas, de miradas y de desprecio, no pueden esperar que exista fraternidad. Y es que el fruto depende completamente de la semilla que se haya sembrado. Las palabras que decimos, las cosas que hacemos, la forma en la que reaccionamos, el ejemplo que damos, todo esto es parte de la semilla y define qué tipo de fruto crecerá. Por eso es tan importante preguntarnos, ¿qué tipo de semilla prevalece en mi hogar? Porque no nos damos cuenta, pero los frutos que veremos en el futuro son parte de lo que estamos sembrando en la actualidad. Así que si en el futuro queremos tener buenos frutos, tenemos que tener cuidado con lo que estamos sembrando hoy. La cosecha revela lo sembrado. Dios no destruye a nadie arbitrariamente. Cada uno cosecha lo que sembró con sus propias decisiones. Dios tiene el poder de decidir a quién cambiar, a quién salvar y a quién no. Sin embargo, deja en nosotros la oportunidad de tomar estas decisiones para elegir el camino correcto, para poder sembrar lo que debemos sembrar en verdad. Nuestro libre albedrío y la esperanza que tenemos en aquella promesa de que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, nos pone a nosotros como parte de este plan de salvación. Entonces nace una nueva pregunta que es clave. ¿Qué responsabilidad o qué rol tenemos nosotros en nuestra salvación personal o perdición personal? Instruir y guardar a los hijos significa enseñarles que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas. No podremos tomar decisiones por las demás personas en todas las ocasiones. Por eso es importante enseñarle a las personas, en especial a los hijos y a las personas nuevas en la fe, qué decisiones son las mejores para tomar, siempre guiados por la mano de Dios, para que en un futuro sigan sembrando las semillas que son correctas, las que sí tienen que seguir sembrando. Dios, aunque no tiene por qué hacerlo, siempre ha respetado la libertad humana. Pero es importante recordar que esta libertad va unida a una responsabilidad o a una causa. La formación del carácter, al final, es una decisión personal que va unida con la fuente de la gracia. Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad, y éstas producirán una segura cosecha. Al rechazar la primera amonestación de Dios, el faraón de la antigüedad sembró las semillas de la obstinación y cosechó obstinación. Dios no lo forzó a la incredulidad. La semilla de la incredulidad que él sembró produjo una cosecha según su especie. De aquí que continuara su resistencia, hasta que vio a su país devastado y contempló el cuerpo frío de su primogénito y los primogénitos de todos los que estaban en su casa y de todas las familias de su reino, hasta que las aguas cubrieron sus caballos y sus carros y sus guerreros. Su historia es una tremenda ilustración de la verdad de las palabras de que todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Si los hombres comprendieran esto, tendrían cuidado de las semillas que siembran. Una de las características interesantes de las semillas es que luego de dar fruto, ellas crean más semillas. Esto quiere decir que la influencia que tienen se multiplica. Al igual que los padres trasladan sus conocimientos a sus hijos, el conocimiento de Dios también debe ser trasladado. Las semillas deben generar frutos que generen más semillas. Una decisión correcta puede impactar muchas generaciones. De la misma forma, una decisión incorrecta puede arruinar muchas generaciones. A lo largo de la historia, en especial en el Antiguo Testamento, Dios decía que las promesas y los castigos pasaban de generación en generación. Lo podemos ver muchas veces hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios no decía esto como una formalidad o como un castigo involuntario para las siguientes personas, sino que lo decía como una verdad que es actual. Las cosas que hacemos en la actualidad van a repercutir en nuestras siguientes generaciones. Los hijos no solo reproducirán el ejemplo de sus padres,
sino que también lo van a transmitir a sus hijos, y sus hijos a sus hijos y a sus hijos, y así por mucho tiempo. El bien o el mal que les inculcamos se expandirá a niveles que no imaginamos. Las cosas que hacemos hoy no solo repercuten en los hijos, no solo repercuten en las personas que nos rodean en ese momento. Podemos llegar a transformar a las personas y a esas personas a más personas y así por mucho tiempo. Por eso es importante cuidar lo que enseñamos a las personas, en especial a los hijos. Con cada palabra y cada conversación, estamos sembrando la semilla de la eternidad. Dentro de la iglesia somos ejemplo para las personas que están empezando y aún para las personas que llevan mucho tiempo pero necesitan apoyo. Aún fuera de la iglesia, si confesamos que somos cristianos, tenemos la gran responsabilidad de representar a Cristo como Él es perfectamente. Y es nuestro deber dar a conocer al Señor en todo lugar, esparciendo esa semilla luego de dar frutos. El Creador es quien hace germinar la semilla. Él la cuida de día y de noche. Con mucha paciencia cuida a las plantas que nos darán sustento físico. Y si cuida de ellas, ¿cuánto más cuidará de nosotros y de nuestras próximas generaciones que están creciendo en el Señor? Nuestra parte puede ser pequeña, pero unida al poder de Cristo, tiene un poder eterno, el poder de la transformación. Debemos entender que instruir y guardar no es controlar el corazón, sino guiarlos a aquel que puede transformarlo. La verdadera seguridad en el futuro no está en el control humano, sino en el poder divino, y sabemos que ese poder es mucho más grande que todo lo que nosotros podamos hacer. Hoy debemos responder, ¿estoy reconociendo mi dependencia diaria de Dios como la planta reconoce que necesita el poder divino para crecer? ¿Qué tipo de semilla estoy sembrando en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo y en cualquier lugar a donde voy? ¿Estoy permitiendo que Dios cultive primero mi propio corazón antes que juzgar o regañar a los que tienen su corazón en desarrollo? ¿Soy consciente de que cada una de mis palabras y acciones se multiplicará en otros? La siembra y el desarrollo no puede posponerse. Cada día plantamos algo. Aunque no nos demos cuenta, estamos plantando cosas, ya sea para bien o para mal. La lección de la semilla nos revela el secreto de la crianza bíblica: cooperación divina, crecimiento progresivo y fidelidad, constancia con la semilla. Cada semilla dará su fruto según su especie. Cada cosecha se multiplicará y cada siembra y decisión tendrá resultados eternos. Debemos sembrar con fe, trabajar con paciencia y confiar en que el mismo Dios que hace que las plantas crezcan y germinen es el que trabaja en los corazones, es el que hace que crezcamos para vida eterna.